Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube, seguidores de esta cuenta de comunicación y de mi cuenta personal de William Olivera? Como ustedes ya me conocen, eh, soy estudiante de comunicación, ya culminando el noveno ciclo de la carrera de educación secundaria con especialidad en comunicación del Instituto de Educación Sagrado Corazón de Jesús. Y el día de hoy pues vamos a tener que narrar una historia en la cual yo quisiera pedirles a ustedes que imaginemos despertar después de un naufragio, ¿no? Donde no hay barcos a la vista, donde no hay compañeros, no hay ninguna señal de vida aquí. Solamente podemos encontrarnos pues una playa desconocida, que estemos pues con el cuerpo agotado y con la sensación de haber sobrevivido muy poco, ¿no? Y esto es de repente con esta introducción algunos de ustedes ya se han dado cuenta. Esta es la historia que le ocurre a Lemuel Gulliver, ¿no? Que cuando abrió los ojos descubrió todavía algo más extraño que lo que hemos narrado al principio, debido a que no podía moverse porque sus brazos y piernas estaban atados al suelo. Y mientras él trataba de comprender lo que estaba sucediendo, eh, empieza a sentir pequeños pasos sobre su cuerpo. Y aquí es donde Gulliver levanta la cabeza y se da cuenta que frente a él había una criatura, este, diminuta, ¿no? Pero era una criatura diminuta, pero de apariencia humana, que se dice que medía pues apenas unos centímetros, ¿no? Y también dice que esta criatura no estaba sola, sino que habían decenas de pequeños hombrecitos que rodeaban al gigante pues que acababa de aparecer en sus tierras, ¿no? Dice que algunos llevaban armas, otros lo miraban desde lejos y todos parecían tener pues una misma preocupación. La preocupación era descubrir qué hacer con aquel extraño que se había aparecido en su territorio, ¿no? Gulliver, todavía no lo sabía, pero acababa de llegar a Lilliput, ¿no? Lilliput es una isla que solamente es pues el comienzo, porque después empieza de convertirse en un gigante entre seres diminutos. Gulliver termina viviendo algo totalmente lo contrario, ¿no? Porque llega a una isla donde es diminuto entre gigantes, ¿no? Y que más adelante pues él conocería una isla en el cielo donde sus habitantes obsesionados con las matemáticas y la música también visitaría lugares donde los científicos intentaban resolver los problemas del mundo mediante proyectos absurdos. Conocería a personas capaces de hablar con los muertos y descubriría el terrible destino de quienes estaban condenados a vivir eternamente, ¿no? Y finalmente llegaría a una tierra donde los seres relacionados no eran los hombres, sino que eran caballos. Mientras los seres humanos eran considerados salvajes, nos damos cuenta que Jonathan Swift publica los viajes de Gulliver en 1726, aunque durante mucho tiempo se dice que esta obra se ha sido relacionada con la literatura de aventuras, incluso con algunos libros infantiles, ¿no? Pero detrás de los viajes fantásticos existe una sátira mucho más profunda sobre la política, la guerra, el poder, la ciencia y la naturaleza humana. Esta es entonces pues la historia de Lemuel Gulliver, un hombre que salió al mundo para conocer tierras desconocidas y terminó descubriendo algo mucho más incómodo que para comprender la realidad humana, quizá primero había que comprenderla desde fuera, ¿no?
Gulliver, Lemuel Gulliver, antes de convertirse en protagonista de aquellas extraordinarias aventuras, era un hombre dedicado a la medicina y a la navegación, ¿no? Que había nacido, era el tercero de cinco hermanos y a los 14 años pues ingresó al Colegio Emanuel de Cambridge, donde permaneció 3 años. Sin embargo, la situación económica de su familia no le permitía continuar indefinidamente con aquellos estudios, por lo que terminó convirtiéndose en un aprendiz del cirujano James Bates, uno de los médicos más importantes de Londres. Durante esos años, no solo aprendió medicina, sino que también estudió la navegación, las matemáticas. Él consideraba que estos conocimientos eran indispensables para alguien que tenía una inclinación tan fuerte hacia los viajes, puesto a que la propia señal que Gulliver había pensado desde joven que tarde o temprano viajar pues sería su destino, ¿no? Eh, con el tiempo comenzó a trabajar como médico de barco y pues viajar se convirtió en parte de su vida, ¿no? Y fue precisamente uno de los viajes que lo llevaría hasta una tierra que no aparecía en ninguno de sus mapas. En 1699, Gulliver embarcó nuevamente, pero durante la travesía una terrible tormenta golpeó la embarcación y pues el barco naufragó. Gulliver consiguió sobrevivir y después luchar contra el mar. Llegó a una costa desconocida, pues llegó exhausto, puesto a que se tendió sobre la hierba y cayó profundamente dormido, puesto que no sabía que mientras dormía, cientos de ojos diminutos lo observaban. Y cuando finalmente despertó, descubrió pues que estaba completamente inmovilizado. ¿No? Recuerdan que en el inicio les mencioné, ¿no? Y es aquí donde Gulliver empieza su primer viaje, que llega pues a la isla de Lilliput, ¿no? Donde los habitantes de aquella tierra eran pequeños. Se dice que eran extremadamente pequeños porque eh, se dice que medían centímetros, ¿no? Y pues que lo habían sujetado a Gulliver al suelo con numerosas cuerdas y habían colocado guardias alrededor de él. Al principio, Gulliver no sabía quiénes eran y tampoco qué querían. Él, como se sentía prisionero, intentó liberarse y esto provocó pánico, ¿no? Y los liliputienses comenzaron a dispararle pues pequeñas flechas. Eh, para Gulliver aquellas armas no eran más que pequeñas molestias, pero comprendió que aquellos hombres tenían miedo y que cualquier movimiento brusco podría provocar una masacre, ¿no? Bueno, pues a lo que Gulliver decide permanecer tranquilo y esa decisión pues hizo posible que los liliputienses comenzaran a acercarse a él. Y poco a poco los liliputienses a medida que se acercan lo alimentaron, ¿no? Después construyeron un mecanismo para transportarlos a la ciudad. Y para ellos, Gulliver era una criatura gigantesca cuya fuerza pues podría destruir completamente a su reino, ¿no? Pero Gulliver no quería hacer daño, pues con el tiempo aprende su idioma y consigue comunicarse con ellos. Gulliver fue llevado hacia el emperador y comenzó a conocer la organización política de Lilliput. Y que aquí aparece pues la primera gran sorpresa porque los liliputienses eran diminutos, pero sus problemas eran enormes porque eh, la isla de los liliputienses era un reino dividido por conflictos políticos y religiosos.
uno de los más absurdos que tenía que ver con la manera correcta de romper un huevo, ¿no? Y una antigua tradición establecida que los huevos debían romperse por un extremo determinado. Pero después de que hacía un emperador este se cortara un dedo al intentar abrir uno, impuso pues una nueva manera de hacerlo. Y aquello provocó las revoluciones, persecuciones y finalmente una guerra entre Lilliput y el imperio vecino, ¿no? Que era el Blefuscu. Y según el relato de miles de personas que habían muerto por aquella controversia, y la frase que justificaba pues la disputa era que todo creyente verdadero casque los huevos por el extremo conveniente. Para Gulliver, aquella situación era difícil de comprender, pero todavía no sabía que acabaría involucrándose directamente en la guerra, puesto a que el emperador de Lilliput le pidió ayuda para enfrentarse a Blefuscu. Gulliver aceptó defender al reino, entonces ideó una estrategia para capturar a la flota enemiga. Esta idea, pues, Gulliver se dice que con cables y ganchos construidos especialmente para aquella misión, se dirigió hasta los barcos de Blefuscu y consiguió sujetarlos. Y aprovechando su enorme tamaño, los arrastró hasta Lilliput, ¿no? La hazaña que hace Gulliver lo convierte en un héroe ante los liliputienses, a lo que pues el emperador estaba satisfecho, pero esta satisfacción no le duraría mucho porque el emperador no quería simplemente derrotar a Blefuscu, sino que también quería destruirlo. No quería convertir a Blefuscu en una provincia de Lilliput. Y pues esperaba a que Gulliver utilizara su enorme poder para conseguirlo, a lo que Gulliver se niega, puesto a que él no estaba dispuesto a destruir la libertad de todo un pueblo. Y aquí aquella negativa le trae consecuencias, ¿no? Porque poco después empezaron a aparecer acusaciones contra él, puesto que lo acusaban de traición, porque había capturado la flota enemiga, pero se negaba a destruir completamente a Blefuscu. Y también le acusaban pues de haber ayudado a los embajadores enemigos y de tener intención de visitar el imperio rival. Gulliver comprendió que la misma corte que antes lo había tratado como a un héroe, ahora podía convertirlo en enemigo. Y esto pues la situación se vuelve un poco más peligrosa porque cuando descubre que se preparaba un castigo contra él tomó una decisión y escaparía, ¿no? Y aquí Gulliver se dirige hacia Blefuscu y el emperador de aquella nación lo recibe y le ofrece protección. Pero Gulliver ya no quería depender de ningún monarca, ¿no? Y entonces apareció pues una posibilidad inesperada, puesto a que él en la costa había encontrado una embarcación de tamaño suficiente para que él pudiera utilizarla y pues los habitantes de Blefuscu lo ayudaron a reparar aquella embarcación. Gulliver construye velas, prepara cables y consiguió maderas y adaptó el bote pues y después Gulliver pide permiso de partir y el emperador de Lilliput incluso envió un mensaje exigiendo que Gulliver fuera devuelto para ser castigado, ¿no? Pero Blefuscu se niega, puesto que ya la embarcación estaba preparada y Gulliver no tenía la intención de regresar.
Y finalmente, pues, Gulliver se lanza al mar, ¿no? Y después de una travesía enorme, encontró un barco que lo llevó de vuelta a Inglaterra. Había sobrevivido a su primer viaje, pero había aprendido algo importante, ¿no? A que los seres humanos podían ser pequeños y aún así podían ser dominados por grandes ambiciones. Y pues una diferencia aparentemente insignificante podía convertirse en un motivo suficiente para comenzar una guerra. Gulliver regresa a Inglaterra, pero permanece allí poco tiempo, pues su deseo de conocer otros países seguía intacto. Y él, el siguiente viaje, pues, invertiría completamente la experiencia que acaba de vivir, ¿no? Porque el segundo viaje, Gulliver vuelve a embarcarse y durante la travesía una tormenta pues lo lleva al barco muy lejos de su rumbo y finalmente Gulliver aparece en tierra, pero Gulliver junto a algunos hombres, pero sus compañeros regresaron al barco y él quedó atrás. Entonces vio algo que inicialmente creyó imposible, puesto a que un hombre gigantesco caminaba hacia él. Después apareció otro y otro más, y Gulliver comprendió con horror que había llegado a un lugar donde los seres humanos eran enormes. Esta vez Gulliver ya no era gigante. Gulliver era diminuto. Gulliver había llegado a Brobdingnag y un labrador lo encuentra y decide llevarlo consigo y Gulliver termina bajo el cuidado de la hija del labrador, ¿no? Y ella se convierte pues en su protectora. Lo cuidaba, lo transportaba y se preocupaba que no sufriera accidentes, porque para los habitantes de aquel reino, Gulliver era una criatura extraordinaria y pronto comenzaron a mostrarlo como una curiosidad, porque lo colocaban dentro de una caja y lo llevaban a los mercados. Y un pregonero anunciaba la existencia de aquel extraño ser diminuto que tenía forma humana, que podía hablar y hasta podía realizar distintas habilidades. Gulliver se había convertido en un espectáculo. La situación aquí era extraña porque en Lilliput había sido observado como un gigante y aquí pues él había o es observado como una criatura diminuta, ¿no? Pero lo más peligroso de Buckingham no era la curiosidad de sus habitantes, sino que era el propio tamaño de todo lo que lo rodeaba. Una rana pues podía verse como un monstruo y una caída pues podía ser mortal, ¿no? Incluso los objetos cotidianos podían representarse como un peligro. En una ocasión, una rana enorme se cayó dentro del bote pequeño de Gulliver y casi pues lo hizo volcar y en otra ocasión estuvo a punto de morir al caer de una altura considerable. Pero su mayor peligro llega cuando un mono lo encuentra. El animal lo tomó y lo llevó consigo. Pero Gulliver fue rescatado. Sin embargo, aquella experiencia le recordó que Buckingham, allí cualquier criatura podía convertirse en una amenaza simplemente por el tamaño, ¿no? Finalmente, Gulliver llega a la corte y el rey quiso conocerlo. Y allí comienza una de las partes más importantes de su viaje, ¿no? El rey estaba interesado en conocer Inglaterra. Gulliver le habló de su país, le explicó cómo funcionaban sus instituciones, le habló de política, de los partidos, de las guerras, de los ejércitos, también de armas. Gulliver habló con orgullo del poder militar europeo, pero el rey quedó impresionado, ¿no?
porque la descripción de Gulliver hacia Europa provocó rechazo. En vez de Gulliver mostrar una buena impresión, causa lo contrario, ¿no? Para el monarca, pues una sociedad capaz de utilizar la inteligencia para fabricar armas cada vez más destructivas no parecía necesariamente una sociedad superior. Y pues esa mirada comenzó a cambiar la percepción de Gulliver, porque ahora podía contemplar Europa desde fuera, ¿no? El rey de Buckingham consideraba que gobernar no debía ser una actividad basada en misterios, intrigas y complicaciones, sino en elementos mucho más sencillos como la razón, la justicia y el sentido común. Gulliver también tuvo momentos más tranquilos en la corte, ¿no? Porque su protectora lo seguía cuidando. Incluso participaba en actividades de la misma familia real. Y en una ocasión Gulliver quiso demostrar sus habilidades musicales utilizando un instrumento enorme para él y tuvo que correr sobre las teclas para conseguir tocar una melodía. Pero a pesar de las comodidades que había encontrado, Gulliver quería regresar a Inglaterra. Y finalmente tuvo una oportunidad que durante una excursión de cerca de la costa, Gulliver estaba dentro de su caja cuando un águila se apodera de ella y la caja cayó al mar. Gulliver queda atrapado y el agua amenazaba con entrar. No sabía si conseguiría sobrevivir, pero la caja flotó y finalmente fue encontrada por marineros. Gulliver aquí vuelve a salvo y después de tantas dificultades consigue regresar a Inglaterra, puesto que había experimentado dos mundos completamente opuestos. En uno era enorme y en el otro era diminuto. Y empezaba a comprender el tamaño, pues, que podía cambiar completamente de de una manera en que una sociedad veía a un individuo, ¿no? Pero todavía le quedaban dos viajes y los siguientes serían mucho más extraños, puesto que es eh, el tercer viaje es a la isla de la puta y los mundos de la razón. Gulliver vuelve al mar, pero durante esta travesía enfrentó diferentes dificultades para llegar a un lugar que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, que era pues la puta. Era una isla flotante. Bueno, continuamos, ¿no? Que la puta era una isla eh, tierra que era suspendida en el cielo, era una isla flotante, ¿no? Pero sus habitantes poseían grandes conocimientos en la matemática, en la música, pero ellos tenían pues una característica peculiar, puesto que vivían tan concentrados en sus cálculos, en sus especulaciones y que muchas veces parecían em, eh, incapaces de prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Incluso existían personas encargadas de llamarles la atención cuando se distraían, ¿no? Gulliver observó con sorpresa aquella sociedad, puesto que la isla podía desplazarse gracias a un complejo eh, sistema de magnetismo, ¿no? Un sistema magnético que pues el rey utilizaba para poder ejercer control sobre las tierras en que se encontraba. Cuando la isla se desplazaba hacia el lado eh, hacia algún lado, Gulliver apenas podía percibir el movimiento, puesto que durante el trayecto los habitantes utilizaban incluso instrumentos musicales como parte de sus particulares costumbres, ¿no? Después, Gulliver abandona la puta y llega a Balnibarbi. Y allí conoció a personajes o a personas que estaban obsesionados
con transformar completamente la sociedad con nuevos proyectos, ¿no? Y pues visita la Academia del Lagado y allí encontró algunos experimentos absurdos, los más absurdos de todos sus viajes, puesto que había científicos que intentaban encontrar formas imposibles de producir alimentos, otros que pretendían transformar la manera de comunicarse, ¿no? Y pues algunos buscaban resolver problemas mediante métodos tan complicados que terminaban creando problemas nuevos, ¿no? La crítica de Swift resulta que especialmente clara en esa parte, ¿no? Porque la inteligencia puede ser extraordinaria, pero cuando se separa de la realidad y del sentido común, puede terminar produciendo resultados completamente absurdos, ¿no? Después, Gulliver continúa su viaje y llega a Goodrick, que es una isla gobernada por personas con poderes mágicos, ¿no? Porque allí pudo contemplar a un personaje del pasado y conversar con figuras históricas, ¿no? Los experimentos eh, lo llevan a reflexionar sobre la historia y sobre la manera en que los acontecimientos pueden ser contados de acuerdo a los intereses de quienes la narran. Después llega a Lugnac y allí descubre una isla, una de las ideas más inquietantes de toda la novela, ¿no? Y los Struldbruns eran personas que no morían. Al principio, Gulliver creyó que aquello debía ser una bendición. Imaginó una vida interminable, llena de conocimientos, de experiencias, pero descubre que los Strugblugs eh, no permanecían jóvenes, sino que envejecían y al envejecer estos perdían sus capacidades, se alejaban de nuevas generaciones y con el paso de los siglos terminaban prácticamente separados de la sociedad. La inmortalidad pues no significaba juventud eterna, ¿no? Sino que significaba una vejez que no terminaba. Después de Lugna, Gulliver continuó hacia Japón y finalmente encontró un barco que lo llevó de vuelta a Europa. El 10 de abril de 1710 regresa a Inglaterra después de 5 años y 6 meses de ausencia. Volvió a encontrarse con su familia, pero otra vez Gulliver siente el deseo de viajar, terco este muchacho ahí. Y poco después acepta el mando de otro barco. Y esta decisión lo lleva a la experiencia más radical de todos sus viajes. Aparece una isla en este viaje, aparece una isla con un nombre de bien complejo para pronunciarlo, ¿no? Que bueno, a mi interpretación lo vamos a poner la isla de los Winans. Eh, pues el cuarto viaje comienza como todos los viajes anteriores. Gulliver aquí vuelve al mar, pero la travesía se vuelve peligrosa. Algunos hombres mueren, otros pues fueron incorporados a la tripulación y finalmente un grupo de marineros se rebeló y Gulliver fue capturado. Lo ataron y los amotinados tomaron el control del barco. Después lo abandonaron en una tierra desconocida. Gulliver estaba completamente solo. Caminó por la costa y entonces vio unas criaturas que tenían aspecto humano. Y aquí Gulliver conoce a los Yahoos. Gulliver siente inmediatamente repulsión hacia ellos, puesto que los veía como seres sucios, violentos, descontrolados. Y entonces apareció un caballo y después otro.
Pero estos no eran caballos normales, puesto a que estos caballos eh, observaban, comprendían y parecían hasta capaces de razonar. Gulliver acababa de descubrir pues a los acababa pues de descubrir a los Williams, ¿no? Que en aquel mundo los caballos eran los seres racionales y los yahoos eran considerados animales. La inversión era completa porque aquello en Europa parecía imposible y aquí era la norma, ¿no? Por eso que Gulliver fue llevado a la casa de los Houyhnhnms y su amo comenzó a custodiarlo, puesto que al principio no podía comprender cómo un Yahoo podía hablar. Pero poco a poco descubrió que Gulliver poseía razón y Gulliver comprendió su idioma y comenzó a contarle de Europa. Gulliver a los Minions le conversa de Inglaterra, de los gobiernos, de la política, del dinero, de las leyes, de las guerras. Y cuanto más explicaba, más difícil le resultaba justificar las costumbres humanas. No, los Minions no podían comprender por qué seres racionales necesitaban mentir. Tampoco entendían por qué los humanos acumulaban riquezas mientras otros sufrían. Y mientras menos comprendían por qué los países enviaban ejércitos a destruir a personas de otros países, eh, Gulliver describe las guerras europeas, habla de armas, de cañones, de ciudades destruidas, de miles de muertos, y los Minims quedaron profundamente desconcertados. Para ellos aquellas acciones no parecían propias de seres racionales, porque mientras Gulliver permanecía allí comenzó a admirarlos cada vez más, puesto a que su sociedad parecía organizada alrededor de la razón, puesto a que no tenían en nuestras luchas políticas, no vivían obsesionados con el dinero, no entendían la mentira de la misma manera que los humanos, y Gulliver comenzó incluso a desear permanecer entre ellos. Pero esta posibilidad desaparecería porque en una asamblea general de los Williams se discutió la situación de Gulliver y el problema era sencillo, ¿no? Aunque Gulliver podía razonar, seguía siendo un Yahoo, ¿no? Y no era aceptable que un Yahoo viviera dentro de los Williams. Y finalmente la asamblea decidió y ordenó que Gulliver debía marcharse. Su amo fue quien tuvo que darle la noticia, puesto que la decisión a Gulliver lo destruye completamente porque había encontrado una sociedad que admiraba y que ahora tenía que abandonarla, pero el propio amo le explicó que habría preferido conservarlo durante su vida porque había observado cómo Gulliver habría intentado de corregir algunas antiguas costumbres siguiendo el ejemplo de los Minions, ¿no? Gulliver debía partir. No podía nadar hasta otro país, así que debía construir una embarcación. Con ayuda de un joven caballo comenzó a trabajar y durante semanas reunió madera, construyó una canoa y pues la cubrió con pieles de yahú. Preparó una vela, fabricó remos y finalmente Gulliver abandonó la tierra de los Finis, ¿no? Y no sabía que encontraría al otro lado del mar, pero sabía algo, que ya no quería regresar al mundo humano. Después de la peligrosa travesía que Gulliver llega nuevamente a Holanda, pero poco tiempo allí encontró tranquilidad porque fue atacado por indígenas y recibió una herida. Después consiguió ser recogido por un barco portugués
El capitán se llamaba Pedro de Méndez y aquí ocurre algo importante, ¿no? Porque a pesar de todo lo que Gulliver pensaba sobre los seres humanos, Pedro lo trató con bondad, intentó ayudarlo, le ofreció comida, le dio un lugar donde dormir. Pero Gulliver no soportaba permanecer cerca de los hombres porque el olor de los marineros le resultaba insoportable, ¿no? Incluso intentó escapar y regresar al mar, pero don Pedro tuvo que detenerlo. Poco a poco consiguió que Gulliver volviera a tener contacto con el mundo. Primero lo llevó a mirar por una ventana, después logró que saliera y más adelante consiguió que caminara por las calles. Pero Gulliver seguía sintiendo rechazo. Finalmente, Pedro lo convenció que regresara a Inglaterra y el 24 de noviembre salió de Lisboa y el 15 de diciembre de 1715 llegó a Inglaterra. Su familia creía que Gulliver había muerto. Por eso lo recibieron con enorme alegría, pero Gulliver ya no podía mirar a su familia como antes, porque había pasado demasiado tiempo con aquellos seres que eran los Minions y pues su mente seguía ocupada por aquella sociedad, ¿no? Porque la visión que tenía de los seres humanos había cambiado completamente. Lo, la obra en realidad cuenta incluso que durante el primer año después de su regreso, Gulliver no pudo soportar la presencia de su propia esposa e hijos y llegó a mantener una distancia extrema entre ellos. Su viaje había terminado, pero el hombre que había regresado no era el mismo que había partido, y había recorrido 4 mundos, y en cada uno había destruido una pequeña parte de las certezas con las que había comenzado su vida. Gulliver eh, comenzó sus viajes como un hombre que quería conocer el mundo. Terminó siendo un hombre que ya no podía mirar al mundo de la misma manera. En Lilliput descubrió que una sociedad pequeña podía estar dominada por grandes ambiciones. En Brooklyn descubrió que grandes potencias podían parecer mucho menos admirables cuando alguien observaba sus costumbres desde fuera. En La Puta y Legado descubrió que la inteligencia no siempre produce sabiduría y una sociedad puede tener científicos brillantes y al mismo tiempo estar completamente desconectada de los problemas reales. Y finalmente, eh, los Williams, Gulliver encuentra pues la crítica más dura de todos, ¿no? Porque por primera vez vio una sociedad en que los seres humanos eran considerados los seres irracionales y estos eran los Yahoos. Y los caballos pues eran quienes representaban la razón, ¿no? Es difícil pues preguntarse a cómo Swift con semejante inversión una posible interpretación en que el lector utiliza unos mundos imaginarios para obligar a mirar a una sociedad de diferentes perspectivas, ¿no? Porque la novela no es una como la que estamos acostumbrados a leer, porque la novela no ofrece una sociedad absolutamente perfecta, no, porque los Minions parecen representar la razón, pero también son capaces de considerar la eliminación de los Yahoos. Y los habitantes de Birmingham parecen
más sensatos en muchos aspectos, pero tampoco son representados como perfectos. Los habitantes de la puta poseen conocimientos extraordinarios y aunque muchas veces son capaces de utilizar sus conocimientos de manera práctica, ¿no? Por eso quizás la verdadera pregunta que plantea la obra no sea de cuál de los pueblos es mejor, sino que la pregunta es un poco más incómoda, porque la pregunta sería, ¿qué vería nuestra sociedad? ¿Qué vería de nuestra sociedad alguien que llegara desde otro mundo? ¿Qué vería? Las cosas que nosotros consideramos normales podrían parecerle absurdas. Nuestras guerras, nuestras luchas políticas, nuestra obsesión por el dinero, nuestra manera de utilizar la ciencia, nuestra necesidad constante de demostrarlos eh, que tenemos la razón, ¿no? Gulliver sale de Inglaterra buscando descubrir nuevos territorios y termina descubriendo algo sobre la humanidad. Descubre que el poder puede convertir una pequeña diferencia en una guerra, que la inteligencia puede utilizarse tanto para construir como para destruir, y que una sociedad puede considerarse civilizada mientras realiza acciones profundamente violentas, y que observamos desde fuera puede ser mucho más revelador que mirarnos desde adentro. Quizá por eso los viajes de Gulliver continúa siendo una obra tan poderosa. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y espero vernos en otro video. Y esto fue con ustedes los viajes de Gulliver. Chaito.